Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura hoy de Amós es una lectura que es, aunque hecha en tiempos a punto de la destrucción de Israel por parte de los asirios, pero es de actualidad siempre. Es la denuncia de Amós a aquellos que, porque son ricos y se lo pueden permitir, en vez de practicar la justicia, lo que hacen es aprovecharse de los pobres y de los demás. Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes del país. Aquellos que solo piensan en el negocio, en el hacerse siempre más ricos, en los que reducen el peso, aumentan el precio, modifican balanzas, compran al indigente por nada, al pobre por un par de sandalias, que solo piensan en enriquecerse, y ya que el pobre lo necesita, pues se aprovechan de ellos por casi nada. Son aquellos que dan sueldos bajísimos porque, con que hay mucha gente en el paro que lo necesita, pues por 4 duros compramos a quien sea. Lo hemos estado viendo en tantas y tantas empresas, en tanta gente que solo busca aprovecharse de los demás. Y esto es un clamor ante Dios que se paga carísimo, y lo paga toda la sociedad, que lo permite sin problemas y que al revés lo favorece. Por eso transformaré vuestras fiestas en duelo. Será como el duelo de un hijo único. El final vendrá como un día de amargura. Os enviaré hambre del país. Y aquí viene una cosa curiosa. Dice, pero no el hambre de comer, sino el hambre de buscar la palabra de Dios, pero no la encontrarán. Es un poco lo que está pasando con todas estas clases medio ricas que buscan, pero no buscan realmente a Dios. Buscan una espiritualidad sin Dios, donde ellos creerse muy buenos. Es todo lo que es la New Age, todo lo que es esta mentalidad del yoga que se está haciendo grande, esta mentalidad orientalista que lo único que busca es acontentar conciencias, pero separar de Dios. A Dios no lo encuentran, pero se encuentran a ellos mismos y no se dan cuenta que es para su propia condenación, y todo eso fruto del pecado, del querer simplemente ser ellos los primeros y nadie más. Por eso no buscan la verdad, sino buscan solo acontentar su conciencia podrida en muchos casos. Pero eso dejemos a Amós por un momento y vayamos al Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy es un Evangelio, bueno, como todos, más que famoso, y además es el Evangelio de San Mateo, que habla de esta conversión de Mateo, o sea, de este ser discípulo del mismo Mateo, de él mismo. Está hablando en primera persona, aunque aquí parece que sea en tercera persona, pero habla del que escribe el Evangelio. Lo que pasa es que el Evangelio siempre es tan sintético, porque se tenía que hacer en pocas páginas, porque es carísimo, era carísimo. La impresión, todo se copiaba a mano en esa época y se hacía en pergamino, con lo cual era muy caro, así que el Evangelio tenía que ser conciso, corto, para poderlo expandir cuanto más mejor, así que se saltan muchos detalles. Dice que Jesús pasa
y ve a este hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dice: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Claro, aquí podría parecer, como parece en algunos otros textos, que es simplemente un desconocido, pero casi seguramente Mateo no era un desconocido para Jesús, ni Jesús para Mateo. Seguramente Mateo se había interesado por él, lo había seguido seguramente en alguna de sus predicaciones, en algunos de sus milagros, pero volvía a su trabajo, cobrador de impuestos. Y además nos dirá que son pecadores públicos, o sea, cobradores de impuestos para los romanos, para el centralismo romano, con lo cual quiere decir que eran mal vistos por la sociedad. Eran pecadores al servicio de los invasores, considerados como enemigos del pueblo y así enemigos de la fe, con esta mentalidad de los que tenían sobre todo los maestros de la ley, los fariseos, los escribas. Dice que él se levanta, lo sigue, le invita a su casa, a la mesa, y a quien invita también. Invita a Mateo, a los apóstoles, Jesús y sus amigos publicanos, o sea, sus amigos cobradores de impuestos, los pecadores. Viene a ser como una especie de gran comida de despedida, porque es Mateo que lo deja todo y va a seguir a Jesús, y lo seguirá físicamente, o sea, dejando el trabajo, dejándolo todo. Y ahí se sientan con Jesús los discípulos a la mesa. Y podemos imaginar la situación. Eran aquellas casas que podían tener 1 o 2 plantas, pero la planta baja entrada era el comedor de la casa. En las casas pobres lo era todo, aquella habitación, pero es un cobrador de impuestos, tiene dinero, la casa de ser una señora casa, seguramente planta baja y primer piso la vivienda, planta baja el gran comedor y al lado la cocina. Y estas fiestas se hacían con las puertas abiertas, solo podían comer los invitados, pero todo el mundo podía entrar desde la calle y saludar a los invitados, saludar a la gente de la casa. Y de esta forma, con las puertas abiertas, pues entran también los fariseos y preguntan a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? La idea de fondo viene a ser: hombre, dime con quién andas y te diré quién eres. Si come con los pecadores es que es un pecador. Y dice que lo oye Jesús y es el mismo Jesús el que responde. Y responde con una frase o un párrafo que tiene 2 sentidos. Un sentido propio, el que es: no tiene necesidad de médico los sanos sino los enfermos. Andad y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Hay un sentido clarísimo. Si he venido a salvar a los pecadores, pues estoy con ellos para salvarlos. Jesús lo que hace es salvar a Mateo y da una oportunidad a los publicanos, o sea, a los cobradores de impuestos, de poderse convertir, ya que tienen aquí al Maestro, al Hijo de Dios, tienen al Salvador del mundo con ellos. Es una forma de apostolado que hace Mateo a la vez con todos sus amigos. Son los pecadores, necesitan convertirse, para eso he venido. Pero también tiene una segunda interpretación que es mucho más irónica, hiriente, pero que tiene todo su sentido. No tienen necesidad de médico los sanos sino los enfermos. Pero aquí, como queriendo decir, para poderse curar hay que ser consciente de que uno está enfermo. ¿Cuántas veces mucha gente no se considera enferma y por eso no va al médico, pero está enferma? Y necesitaría curarse, pero no se puede curar porque no va al médico, porque no se cree enferma. Es lo que les pasa a los fariseos. Se creen buenos, se creen perfectos. ¿Cómo se van a curar? No se dan cuenta que ellos necesitan al médico, a Cristo. Pero si no se encuentran, si ellos se creen que están bien, no se podrán curar. Si ellos se creen santos, aunque sean grandes pecadores, ¿cómo se van a convertir?
Y ese problema de los fariseos, que es también el problema de nuestra sociedad en buena parte. La gente, además hoy tienen como la obsesión de que le digan que es buena gente. Yo soy bueno. Yo estoy muy harto de oír de esto de la gente no creyente. Es que yo soy muy bueno, que tú eres bueno. ¿Pero de qué vas? Los cristianos sabemos bien lo que nos dice el Evangelio. ¿Por qué me llamas bueno y Él es bueno? El bueno solo es Dios y Él es el Hijo de Dios. De bueno solo es Dios. Vosotros que sois malos, pero sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, os dirá el Evangelio. Pues lo primero para poder ser salvados es reconocerse pecadores, reconocerse miserables ante Dios, sabiendo que a lo mejor pues llevamos una vida que intentamos ser lo mejor posible, pero que ante la grandeza de Dios nos hemos de llamar y somos pecadores, que no somos todo lo que Dios querría, que no damos abasto a lo que Dios quiere. Y por eso el buen cristiano se sabe pecador, se sabe necesitado de conversión diaria, porque sabe muy bien que ante la grandeza, la justicia, la santidad de Dios somos siempre pequeños, mientras los que están lejos de Dios se creen grandes, se creen buenos, se creen magníficos, no necesitan la conversión. Nosotros sí que la necesitamos y ellos también la necesitan, pero son, como dirá también el Evangelio, ciegos que guían a otros ciegos, y el ciego que no es capaz de ver la gracia y la verdad es incapaz de convertirse. Por eso lo que el Señor quiere es esta misericordia, pero para que haya misericordia, misericordia viene de un corazón miserable, y ante esta miseria del corazón, el otro corazón se mueve para intentar elevar, sacarlo de la miseria. Si no se consideran miseria, no podrán salvarse, no podrá actuar la misericordia de Dios. Es aquello que decía tantas veces Santa Faustina Kowalska, bueno, decía Jesús a Santa Faustina Kowalska, que Él quiere, Jesús quiere darnos su misericordia, pero para darnos su misericordia necesita la conversión, necesita el reconocimiento del pecado. Y ante Dios, si uno se reconoce pecador y pide perdón, actúa la misericordia. Pero si uno es orgulloso, soberbio y no acepta la misericordia de Dios, solo queda una cosa, que es la justicia. Y ante el pecador, la justicia quiere decir la condena. Por eso, ante Dios solo cabe una cosa: humillarnos ante Él, saberle pedir perdón, darnos cuenta de lo que somos, y entonces actúa la misericordia y la justificación de Dios. Y entonces sí, prostrándonos ante Él, reconociendo lo que somos, Él nos da la capacidad de hacernos hijos de Dios y entrar con Él en la vida eterna.